La noche envuelve Jerusalén. Las calles resuenan con el balar de corderos. Mercaderes gritan precios. Familias corren con urgencia hacia los sacrificios. No es una noche cualquiera. Es la Pascua, la fiesta más esperada, más temida, más sagrada del pueblo hebreo. Hace 2000 años, esta ciudad no es el polvo y la piedra que conocemos. Es un hervidero de fe, de miedo, de expectación. Este es el contexto en el que Jesús vivirá sus últimos días. Esta es la fiesta que marcará el punto de giro de la historia universal. El templo de Herodes domina la ciudad como un monumento de poder, piedra blanca que refleja el sol del mediodía con cegadora brillantez. A su alrededor, el comercio hierve. Cambistas golpean monedas sobre mesas. Los sacerdotes en túnicas blancas supervisan todo con autoridad inquebrantable. Pero bajo esta apariencia de orden religioso, la tensión es palpable. Roma ocupa la tierra. Los impuestos romanos sangran al pueblo. Los saduceos colaboran con los ocupantes. Los fariseos se cierran en la ley. Y en medio de todo esto, Jerusalén aguarda, como cada año, la Pascua. El recordatorio ancestral de la liberación, de Dios derrotando al faraón, de la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Cada familia judía, sin excepción, debe participar en este sacrificio ritual. No es una cuestión de devoción personal. Es la ley más antigua, la más fundamental. La Pascua no es solo una celebración, es una recreación de aquel momento hace 1300 años, cuando Dios mandó al ángel de la muerte a cobrar la vida de los primogénitos de Egipto. Y en aquellas casas, donde la sangre del cordero manchaba el dintel, la muerte pasaba de largo. Esa es la teología que vibra en cada corazón judío. Esa es la fe que arrastra a miles hacia Jerusalén cada primavera. El templo es el epicentro. En el patio de sacrificios, sacerdotes con cuchillos rituales abren las gargantas de los corderos. La sangre corre en canales. Es una escena de horror absoluto para el ojo moderno, pero para el judío antiguo es santidad pura. Cada gota de sangre es conexión con lo divino. Cada cordero sacrificado es un pacto renovado entre el pueblo y su Dios. Los levitas cantan salmos mientras la matanza progresa sin tregua. El sonido es ensordecedor, el balar de los animales, el canto litúrgico, el ruido de los mercaderes, el llanto de los niños extraviados en la multitud. Pero hay algo diferente en esta Pascua. Hay algo en el aire. Los sabios notan que Jesús de Nazaret ha llegado a Jerusalén. Es un joven rabino que ha causado revuelo en Galilea. Dicen que sana enfermos, que desafía a los fariseos, que habla de un reino que no es de este mundo. Algunos lo ven como el Mesías esperado. Otros lo ven como una amenaza herética. Los sacerdotes lo ven como un peligro político. Y Roma, a través de Pilato, lo ve como un problema que podría desestabilizar la paz precaria de la ocupación. Las tradiciones de la Pascua son inmutables. Se comen hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud. Se come pan sin levadura porque no hubo tiempo para que fermentara cuando la fuga fue repentina. Se bebe vino 4 veces, cada copa representando un acto de la liberación divina. Y se cuenta la historia, generación tras generación, en la intimidad de las casas. Cuando fuimos esclavos en Egipto, y el Señor nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Esta narrativa, contada miles de veces cada Pascua, es el hilo que une a todo judío con su pasado, con su identidad, con su supervivencia como pueblo. En las familias más piadosas, la Pascua es un ritual de perfección casi obsesiva. Cada detalle importa. La pureza ritual es requisito previo. Si alguien ha tocado un cadáver, debe purificarse. Si una mujer está en periodo menstrual, hay restricciones. Si alguien está gravemente enfermo o alejado de Jerusalén,
Hay procedimientos alternos, pero el principio es absoluto. La Pascua debe celebrarse, el cordero debe sacrificarse, la sangre debe fluir. Este es el fundamento de la fe, este es el corazón del judaísmo. Y sin embargo, en las entrañas del templo, en los atrios donde los sacerdotes gobiernan, hay una inquietud creciente. Y los saduceos, que controlan el sacerdocio, sienten que el orden está siendo cuestionado. Los fariseos, guardianes de la ley oral, ven herejía. Los esenios, que se retiraron al desierto hace siglos, permanecen en su separación convencidos de que la corrupción del templo es irreversible. Y los celotas, que planean la revuelta, ven cada Pascua como una oportunidad para levantarse contra Roma. Este es el caldo de cultivo. Esta es la situación cuando Jesús llega a Jerusalén. La semana previa a la Pascua es llamada la Semana de la Purificación. Los peregrinos llegan de todos lados, desde Galilea en el norte, desde Judea, desde la diáspora en el extranjero. Algunos viajan durante semanas. Las carreteras que llevan a Jerusalén se convierten en ríos humanos. Las fondas están llenas. No hay lugar en muchos hogares, así que algunos duermen en las afueras. El censo de Herodes, tomado una década antes, mostró que Jerusalén tenía apenas 60.000 habitantes, pero durante la Pascua, la población se multiplica por 10. Más de 600.000 peregrinos inundan la ciudad. Es un caos controlado, pero caos al fin. Es en este contexto explosivo que comienza la última semana de Jesús. No es coincidencia que haya elegido la Pascua para su confrontación final con las autoridades. No es accidente que haya llegado a Jerusalén durante la fiesta más importante, porque Jesús no viene a abolir la Pascua, viene a transformarla, viene a ser Él mismo, el Cordero. Su sangre reemplazará la sangre de los animales sacrificados. Su cuerpo se convertirá en el pan sin levadura. Su muerte será el acto de redención que redime a todos los actos de redención anteriores. Pero esto aún no se ve. Ahora solo hay expectativa, solo hay tradición milenaria, solo hay la perplejidad de un pueblo elegido esperando escuchar qué dirá este joven rabino que ha venido durante la festividad más sagrada de todas. Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra. La muchedumbre lo aclama con ramas de palma. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Algunos ven al Mesías libertador, otros ven a un embustero. Las autoridades ven una amenaza. En apenas 4 días, esta misma multitud gritará: «Crucificadlo, crucificadlo», porque la fe es voluble. La esperanza puede convertirse rápidamente en decepción cuando el Mesías prometido no destruye a los enemigos, sino que habla de amar a los enemigos. Los días que siguen son de tensión creciente, y Jesús se mueve por Jerusalén enseñando en el templo. Desafía a los escribas y fariseos, expulsa a los cambistas del atrio. Dice que ni una piedra del templo quedará sobre otra. Predica que el reino de Dios no vendrá con señales observables, sino que está dentro de ustedes. Y lo más perturbador para las autoridades, predice su propia muerte. Habla de ser traicionado. Habla de que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quién es este hombre que habla de cosas tan radicales durante la festividad sagrada? Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, negocia secretamente con el Sanedrín. Por 30 monedas de plata traicionará a Jesús. En la cultura hebraica, 30 monedas era el precio de un esclavo. Es una humillación deliberada. El Mesías será vendido al precio de un esclavo. El acuerdo se sella con un gesto. Una vez que Judas bese a Jesús, los guardias sabrán a quién arrestar. Llega la noche del jueves de Pascua. Jesús reúne a sus 12 apóstoles en una habitación alquilada,
en algún lugar de Jerusalén, cuyo sitio exacto perdimos hace 2000 años. Es la noche en que miles de familias judías celebran el Seder de Pascua, el banquete ritual. Pero en esta habitación sucede algo radicalmente diferente. Jesús, el día antes de que la mayoría de los judíos sacrifiquen sus corderos, va a hacer algo que los primeros cristianos entenderían como el acto más importante de toda la historia. Va a instituir un nuevo sacrificio. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego toma la copa de vino y dice: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que será derramada por muchos para el perdón de pecados. En ese momento, Jesús no es más un rabino predicando la renovación moral. Es el Cordero sacrificial. Es el acto culminante de toda la teología judía. Porque la Pascua no es solo recordar una liberación antigua. Es la preparación, según el entendimiento cristiano que emergerá, para esta liberación final. Los apóstoles no comprenden. Están confundidos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que su cuerpo y sangre? Algunos años más tarde, cuando las comunidades cristianas primitivas reflexionen sobre esta noche, surgirán debates feroces. ¿Es literalmente cuerpo y sangre o es simbólico? ¿Cómo se transmuta pan en cuerpo? Esta pregunta, que comienza en esta habitación hace 2000 años, generará cismas, guerras religiosas y catolicismo versus protestantismo. Pero en el momento, simplemente hay confusión y miedo. Después de la cena, Jesús se va con sus apóstoles al huerto de Getsemaní, al otro lado del valle de Cedrón. Es un huerto de olivos antiguos, el lugar donde él amaba retirarse. Aquí, mientras 3 apóstoles duermen, Jesús ora. Y la oración es literalmente sudor de sangre, según Lucas. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada palabra es peso, cada pensamiento es agonía, porque Jesús sabe lo que viene. Sabe que en horas será arrestado, sabe que será torturado, sabe que será ejecutado de la manera más humillante reservada para los criminales más despreciables: crucifixión. La crucifixión no era un método judío de ejecución. Era romano. Era la pena máxima, reservada a esclavos, piratas y revolucionarios. Un ciudadano romano podría ser decapitado, pero nunca crucificado. Era demasiado vergonzoso. Y crucificar a alguien de Jerusalén, durante la Pascua, con miles de peregrinos observando, era un mensaje deliberado de Roma. Así es como tratamos a los que causan disturbios. Llega Judas con soldados romanos, el beso, el gesto de traición que se convertirá en símbolo eterno de la infidelidad. Jesús es arrestado, es llevado ante el Sanedrín, es interrogado, es golpeado. Los sumos sacerdotes buscan testigos para acusarlo de blasfemia. Los testimonios son contradictorios, pero no importa. Ya han decidido, ya han votado. Jesús de Nazaret será condenado a muerte. Pero el Sanedrín no tiene poder para ejecutar. Eso es potestad romana. Así que lo llevan ante Poncio Pilato, el prefecto romano. Pilato interroga a Jesús. «Ay, ¿eres tú el rey de los judíos?» Jesús responde: «Mi reino no es de este mundo». Pilato, que es un político pragmático, no ve razón para ejecutar a este rabino. Pero la multitud, azuzada por los sacerdotes, grita: «¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo!». Pilato, preocupado por un motín durante la Pascua, cede. Se lava las manos. Una imagen que resonará a través de 2000 años de cristianismo. Pilato, rechazando responsabilidad, mientras la multitud grita pidiendo sangre. El Viernes Santo, Jesús es llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, fuera de las murallas de Jerusalén. Es crucificado entre 2 criminales. La insinuación es clara.
Jesús es un criminal, es degradante, es vergonzoso. Sus discípulos han huido. Solo algunas mujeres permanecen a una distancia segura, observando. Incluso su padre adoptivo José no está allí, o al menos no aparece en los relatos. Solo está solo, absolutamente solo. Pero en la teología cristiana primitiva, en los escritos de Pablo años más tarde, esta soledad toma un significado cósmico. Cristo no solo es un rabino ejecutado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte no es solo una ejecución política, es el sacrificio final, el que reemplaza todos los sacrificios de los corderos pascuales. Cada Pascua futura, cuando los cristianos recuerden esta noche, ya no pensarán en los corderos de Egipto, pensarán en Jesús. Su cuerpo será el pan, su sangre será el vino. La Pascua judía habrá sido transformada en la Pascua cristiana, una revolución religiosa tan profunda que alterará el curso de la civilización occidental. El sábado es el Sabbat, el día de descanso. Es también el segundo día de la Pascua. En Jesús está muerto, enterrado en la tumba de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que fue seguidor secreto. El cuerpo ha sido envuelto en una sábana. Se ha colocado una piedra en la entrada. Los guardianes romanos, según la tradición, han sido colocados allí. Todo parece terminado. Todo parece perdido. Los apóstoles se esconden detrás de puertas cerradas, aterrorizados de que sean los próximos. Pero algo sucede en la madrugada del domingo. Los relatos varían ligeramente entre los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cada uno cuenta detalles diferentes, pero el evento central es innegable. Algo transformador ocurre. Jesús resucita. Su cuerpo sale de la tumba, la piedra es removida, y el primero en verlo, según los evangelios, es una mujer. En una cultura donde el testimonio de una mujer no era válido legalmente, de donde el honor y la autoridad era prerrogativa del hombre, Dios elige a una mujer como testigo de la resurrección. Es una afirmación revolucionaria de la dignidad femenina. María Magdalena ve al resucitado. Primero cree que es el jardinero. Luego, cuando él pronuncia su nombre, ella lo reconoce. «No me toques», dice Jesús, «porque aún no he ascendido al Padre». Luego da a María la encomienda. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Una mujer se convierte en apóstol de la resurrección. Una mujer es el primer predicador de la Pascua cristiana. Los apóstoles, encerrados en una casa, esperan. Tienen miedo. Han perdido a su maestro. Han fracasado. Pedro, que prometió morir con Jesús, lo negó 3 veces. Todos lo abandonaron. Todos están quebrantados. Y luego Jesús aparece. No entra por la puerta. Simplemente aparece. Dice, «La paz sea con ustedes». Muestra sus manos y su costado. Las heridas de la cruz son visibles. Es Él, pero no completamente Él. Es corpóreo, pero también de alguna manera diferente, capaz de atravesar puertas cerradas. Esta es la fe cristiana, en su forma más pura y más paradójica. Resurrección no significa resucitación, un regreso a la vida anterior. Es algo nuevo. Jesús después de la resurrección es reconocible pero también extraño. Come pescado para demostrar que no es un fantasma, pero también aparece en una forma que trasciende la materialidad. Es una síntesis de lo físico y lo espiritual que los apóstoles nunca habían experimentado. Es un cuerpo glorificado. Es la promesa de lo que cada cristiano, según la fe, llegará a ser: inmortal, glorificado, transformado. Durante los próximos 40 días, Jesús se aparece a los apóstoles múltiples veces. Aparece en Galilea, aparece en Jerusalén. En cada aparición, encarga a sus apóstoles: «Así como el Padre me envió,
yo también os envío a vosotros. Luego, en una colina de Galilea, da la gran comisión. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con estas palabras, Jesús transforma a un puñado de judíos asustadizos en apóstoles de una religión mundial. La resurrección, según la teología cristiana primitiva, no es solo la revivificación de Jesús, es la irrupción de la eternidad en el tiempo. Es Dios demostrando que la muerte no tiene poder sobre él. Es la promesa de que lo que sucedió a Jesús sucederá a todos los que crean en él. Esta es la esperanza cristiana. No es la esperanza de vivir más tiempo. Es la esperanza de que la muerte misma será vencida. Es la esperanza de resurrección personal, de reunión con los seres amados, de vida eterna. Todo esto fluye de lo que ocurrió en aquella tumba hace 2000 años. Pero hay un problema teológico inmediato. Si Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿cómo continuará su obra? ¿Cómo se propagará su mensaje? Los apóstoles, aunque han visto al resucitado, aún están perdidos. Están en Jerusalén. Han cerrado las puertas por miedo. ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de ahí el nombre, Pentecostés significa 50, ocurre algo asombroso. Hay un viento tempestuoso, hay lenguas de fuego, y los apóstoles, que hace poco eran cobardes, salen a la calle y comienzan a predicar con poder. El Espíritu Santo, según la teología cristiana, desciende sobre ellos, y en ese día, 3000 personas se convierten, 3000, en una sola predicación, en una sola ciudad. Es un crecimiento exponencial que marcará el comienzo de la iglesia cristiana. La Pascua, que comenzó como el recordatorio de la liberación de Egipto, se ha convertido en algo infinitamente más grande. Ya no es solo la conmemoración de un evento del pasado, es la celebración de una realidad presente y una promesa futura. Es la proclamación de que un hombre, crucificado como un criminal, ha sido levantado de los muertos. Es la afirmación de que en Jesús toda la historia tiene nuevo significado. Los sacrificios de los corderos pueden terminar. El Cordero verdadero ha venido. La redención ha sido consumada. La muerte ha sido vencida. El futuro de la humanidad ha sido alterado irrevocablemente. Para el judío que nunca se convirtió al cristianismo, la Pascua continuó como siempre. Los corderos seguían siendo sacrificados en el templo. Luego, cuando el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, los sacrificios terminaron. Pero la celebración continuó sin sacrificio, como continúa hoy. La cena ritual, las hierbas amargas, el pan sin levadura, la narración de la liberación antigua. Pero para el cristiano, la Pascua tenía nuevo significado. Era la conmemoración de la última cena de Jesús. Era la celebración de su muerte sacrificial. Era la proclamación de su resurrección. Era la promesa de gloria futura. Y esto es lo que permanece, 2000 años después, como el corazón palpitante de la fe cristiana. No un conjunto de doctrinas abstractas, no una filosofía moral. Es un evento, es una afirmación audaz de que la realidad misma fue transformada por lo que sucedió en una habitación en Jerusalén, en una cruz y en una tumba. Es la fe de que si la muerte de Jesús fue derrotada, entonces ninguna muerte es final. Es la esperanza de que si Jesús fue resucitado, entonces todos los que creen en Él serán resucitados. Y esa esperanza, esa fe, esa afirmación revolucionaria sobre la naturaleza de la realidad, comenzó con la Pascua. Comenzó hace 2000 años y continúa resonando en el corazón de cada persona que, en cada Semana Santa, recuerda que la muerte no fue el final,
que el sacrificio fue perfecto y que la vida eterna no es una promesa lejana, sino una realidad ya iniciada. 2000 años después de la Pascua de Jesús, el festival continúa. En sinagogas judías de todo el mundo, familias aún se sientan alrededor de mesas elegantes. Se come matzá, se beben 4 copas de vino, se relata la historia de Egipto. El ceremonial es casi idéntico al que se realizaba cuando Herodes gobernaba Jerusalén. Los detalles importan aún. La narrativa se preserva palabra por palabra. Es una de las tradiciones más antiguas y más vivas de la civilización humana. Porque la Pascua judía es más que un evento del pasado. Es una reafirmación perpetua de identidad, de supervivencia, de que un pueblo que ha sido perseguido, dispersado, aniquilado casi, continúa existiendo. Cada seder es una declaración. Aquí estamos aún, recordamos aún, creemos aún. Y en iglesias de todo el mundo, cristianos celebran la Semana Santa, algunos con procesiones elaboradas, otros con simpleza solemne. Ve algunos en catedrales de piedra antigua, otros en salones comunitarios. Pero en cada celebración está presente ese acto de memoria dual, la muerte y la resurrección de Jesús. Las iglesias se llenan de incienso. Los coros cantan con voces que trascienden toda lengua. La narrativa de la crucifixión es leída una y otra vez. Los niños colorean imágenes del Cristo crucificado. Es un evento que mueve, incluso hoy, a más de 2.000 millones de personas en la tierra. Una persona de cada 3 que camina bajo el sol es cristiana. Y en el corazón de su fe está la Pascua. La Pascua que ocurrió hace 2000 años, en una ciudad pequeña, en un rincón oscuro del Imperio Romano. Esa Pascua transformó el mundo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado durante la Pascua? Si hubiera sido ejecutado en una temporada anónima, y probablemente habría sido olvidado. Una página más en la historia de mesías fallidos que pululaban en Judea en el primer siglo. Pero porque fue crucificado durante la Pascua, el festival más sagrado del año, ante miles de testigos, su muerte y resurrección se convirtieron en un acontecimiento irrevocable. La Pascua dio la escala y el significado a su muerte. La Pascua proporcionar el contexto para la resurrección. Porque ahora cada Pascua, la gente que le sigue recuerda su muerte. Cada Semana Santa, el mundo se detiene un momento para meditar sobre los últimos días de un hombre que vivió hace 2000 años. La iglesia primitiva, aquellos judíos asustados que se escondían en habitaciones cerradas, transformó la Pascua. No fue un proceso rápido. Durante siglos hubo debate feroz. ¿Se debería celebrar la Pascua de Cristo al mismo tiempo que la Pascua judía? ¿O en una fecha diferente? ¿Debería la Iglesia mantener las leyes dietéticas judías o liberarse de ellas? ¿Cuál es la relación entre el Israel antiguo y la Iglesia nueva? Estos fueron los debates teológicos más ardientes del primer milenio de cristianismo. El Concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, intentó establecer una vez por todas cuándo se celebraría la Pascua cristiana. Se estableció que sería el domingo siguiente a la luna llena después del equinoccio vernal. Es un cálculo tan complejo que incluso hoy los calendarios cristianos divergen. La Iglesia Católica celebra la Pascua en una fecha diferente a la Iglesia Ortodoxa. Pero el resultado fue que la Pascua cristiana se separó de la Pascua judía. Lo que había sido un festival unido se dividió en 2 observancias distintas. Y más que eso, se dividió en una narrativa de reemplazo. La vieja Pascua judía fue cumplida y reemplazada por la nueva Pascua cristiana. Es una teología que ha causado siglos de dolor, porque junto con esta narrativa de sustitución vino la culpabilización.
Los judíos fueron pintados como los asesinos de Cristo. Esta acusación de deicidio, la muerte de Dios, fue utilizada para justificar pogromos, persecuciones, guetos, segregación. La Pascua, que debería ser un festival de liberación, se convirtió en un tiempo de terror para los judíos medievales. Porque cada Semana Santa, la multitud cristiana, inflamada por sermones sobre la culpa judía, podría volverse violenta. Iglesias de toda Europa colocaban la acusación en las ventanas. Los judíos mataron a Jesús. Es una mancha en la conciencia cristiana que aún no ha sido completamente borrada. Y sin embargo, incluso esta narrativa del reemplazo es en sí misma un acto de reconocimiento inadvertido de la importancia de la Pascua judía. Porque si la Pascua judía no hubiera sido fundamental, no habría habido necesidad de reemplazarla. La teología cristiana entera se construye sobre la estructura de la Pascua judía. La redención cristiana copia el formato de la liberación judía. El Cordero Pascual se convierte en Jesús. La sangre en el dintel se convierte en la sangre de la cruz. La libertad de la esclavitud de Egipto se convierte en la libertad de la esclavitud del pecado. Es una arquitectura narrativa tan elegante que es casi imposible notar cuánto se basa enteramente en los cimientos de la Pascua antigua. Y aquí está la paradoja que perdura. 2000 años después, judíos y cristianos celebran dos Pascuas que son una en origen, pero diferentes en significado. Un judío contemporáneo celebra la Pascua como el recordatorio de la liberación de Egipto, de Dios derrotando el faraón, de la sangre del Cordero salvando al pueblo elegido. Un cristiano celebra la Pascua como el recordatorio de Jesús resucitado, de la muerte derrotada, de la promesa de resurrección personal. Ambas son Pascua, ambas son abril, ambas involucran Cordero, o pueden, pero el significado es tan diferente que son casi religiones distintas, y sin embargo, son hermanas. Son la división de una fe en dos caminos. Para el mundo secular moderno, y la Pascua es casi irrelevante. Muchos occidentales no religiosos nunca irán a una sinagoga o una iglesia. Para ellos, la Pascua es un feriado laboral, una excusa para vacaciones, un tiempo para ver a la familia. Los símbolos se desmoronan en decoración. Huevos de chocolate en lugar de huevos de ceder, conejitos de Pascua en lugar de corderos sacrificados. Es una desacralización, es una secularización, y es también un recordatorio de cuánto ha cambiado el mundo. Hace 2000 años, toda persona en Jerusalén sabía exactamente qué era la Pascua. Sabían el significado exacto, sabían los detalles del ritual, sabían por qué importaba. Hoy, para la mayoría de la humanidad, la Pascua es una palabra vacía, un día de semana con otro nombre. Y sin embargo, incluso para los que no creen, la Pascua permanece. Incluso para los que no practican, la estructura de Semana Santa es parte del calendario occidental. Incluso en mundos completamente secularizados, la narrativa de muerte y resurrección, de sacrificio y redención, persiste. En libros, en películas, en arte. Es como si la Pascua fuera el mito fundamental de la civilización occidental. El mito de que la muerte no es el final. El mito de que el sacrificio tiene significado. El mito de que la redención es posible. No importa si crees en Jesús, no importa si crees en Dios, el mito está adentro. Ha sido internalizado tan profundamente en la psique occidental que ya no lo reconocemos como un mito religioso. Parece universal, parece humano, pero tiene un origen, tiene un nombre: Pascua. Lo que importa, en última instancia, no es si la Pascua judía o la Pascua cristiana es la verdadera Pascua. Lo que importa es que 2000 años después de aquellos eventos, de hace 2000 años,
Millones de personas aún se sientan alrededor de mesas y dicen, recuerdo. Dicen, esto significa algo. Dicen, la muerte fue derrotada. Dicen, la liberación es posible. Dicen, nosotros, aquí, ahora, somos parte de una cadena que se extiende hacia atrás 2000 años y que esperamos se extienda hacia adelante 2000 años más. Eso es el poder de la Pascua. No está en la historicidad de los eventos. No está en si el Seder ocurrió exactamente como se describe, o si la resurrección fue literal o espiritual. El poder está en la persistencia de la memoria. El poder está en la capacidad de una comunidad de mantener viva una narrativa a través de milenios de cambio, persecución, migración e transformación. Y es aquí donde la Pascua de hace 2000 años se une con tu Pascua de hoy. Porque cuando te sientas a una mesa de Seder, o cuando caminas en una procesión de Semana Santa, o cuando simplemente piensas en aquellos eventos antiguos, estás participando en un acto de memoria que trasciende el tiempo. Estás diciendo, no será olvidado. Estás diciendo, esto importa. Estás diciendo, yo soy continuidad con el pasado. Y en eso, en ese acto de memorialización, en esa insistencia de que ciertas cosas son sagradas, ciertos eventos son significativos, ciertas narrativas deben ser preservadas, está el verdadero acto de redención. Porque la redención no es solo un evento antiguo. La redención es lo que nosotros hacemos cada vez que elegimos recordar, cada vez que elegimos creer que la muerte no fue el final, y cada vez que elegimos creer que la libertad es posible. La Pascua de hace 2000 años es un evento histórico, pero la Pascua que celebramos hoy, la Pascua que vive en nosotros, esa es eternal.